Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Para responder a las preguntas que ustedes me hicieron en WhatsApp sobre la figura de Martin Luther King Jr. y además considerando el escenario actual en que nos encontramos, donde temas como estos han vuelto a surgir, ¿cierto?, en Estados Unidos, es que realizo una breve presentación sobre este personaje. Para comenzar, es súper importante dar el contexto histórico y el contexto social en el cual se enmarca la figura de Martin Luther King. Y por eso vamos a partir hablando desde la esclavitud en Estados Unidos. Ustedes saben que el comercio de esclavos fue una práctica común en todas las colonias europeas. La mayor parte de ellos provino desde África, de donde eran raptados. En Estados Unidos, los esclavos predominaban en el sur, ya que habían grandes plantaciones de algodón y otras actividades de alto esfuerzo físico que traían significativas ganancias económicas a sus dueños. Ellos recibían un trato humillante y torturas, pero a pesar de esto muchos adoptaron el cristianismo de sus dueños, para posteriormente crear iglesias de color. Uno de los esfuerzos antiesclavistas fue el ferrocarril subterráneo. Esta fue una red clandestina de apoyo a los esclavos fugitivos para que llegaran a salvo al norte de Estados Unidos o a Canadá. Estaba conformada principalmente por mujeres y hombres cristianos, entre los que habían metodistas, cuequeros, bautistas, entre muchos otros. Se cree que algunas de las canciones conocidas como espirituales negros las cantaban los esclavos como códigos secretos para huir al norte, haciendo una analogía con la liberación de los judíos por Moisés. Aquí está solo un ejemplo, el caso de John Berry, un pastor bautista que fundó la primera iglesia bautista afroamericana en Missouri y también la primera escuela afroamericana en dicho estado. Luego de eso, vemos que continúa la segregación racial en los Estados Unidos. Históricamente, siempre el país estuvo dividido en su tratamiento hacia las personas afroamericanas o las personas de color, como ellos las denominaban. El punto máximo de este conflicto fue la Guerra Civil estadounidense que se desarrolló entre 1861 y 1865. Este conflicto bélico terminó con la esclavitud, pero se permitió legalmente la segregación racial en la vida social. Lamentablemente, el cristianismo estadounidense también se dividió en dos grandes posturas, a favor y en contra de la segregación. Aquí nosotros podemos ver en la imagen, ¿cierto?, como un restaurante tiene dos puertas distintas, una que dice white, blanco, y la otra que dice color, color. Y es justamente porque todos los lugares públicos tenían entradas distintas, tenían baños separados para las personas blancas y las personas afroamericanas. Toda la vida social era dividida. Y al mismo tiempo, a comienzos del siglo XIX, se reavivó la violencia racial, principalmente por la organización terrorista conocida como Ku Klux Klan. Y este promovía y normalizaba la violencia hacia las personas afroamericanas, incluyendo mujeres, niños, sin distinguir personas. Los estados nuevamente estaban divididos. En el sur se estaba legislando fuertemente a favor de la segregación en todos los ámbitos, lo cual muchas veces era inconstitucional. Luego de esto nosotros podemos ver la aparición de un personaje que es Michael King. Él sirvió como misionero en su juventud, inspirado por pastores que defendían la igualdad racial, que todos somos iguales. A los 32 años se convirtió en pastor de la iglesia bautista Ebenezer, en la cual estaría toda su vida. En 1934 viaja al Congreso de la Alianza Bautista Mundial, donde queda admirado de la historia del reformador Martín Lutero. Luego fue creciendo su fama como predicador, pero al mismo tiempo se convirtió en un líder del movimiento de los derechos civiles en Atlanta, que abogaba principalmente porque los afroamericanos pudiesen tener derecho a voto. Finalmente, él cambió su nombre y el nombre de su hijo por Martín Lutero, o en inglés, Martin Luther. Y este es el padre de Martin Luther King. Pasemos entonces a hablar del personaje que nos trae el día de hoy. A los 19 años decidió convertirse en pastor, al igual que su padre, y en el seminario teológico conoció a otros futuros líderes del movimiento por los derechos civiles y asistía a una iglesia bautista que había sido fundada por esclavos liberados. Se casó a los 24 años, en 1953, y comenzó a pastorear al año siguiente. Recibió su doctorado en divinidad en la Universidad de Boston ese mismo año.
Durante la universidad comenzó a participar en actividades estudiantiles por los derechos civiles, ¿cierto? Inspirado también en su padre. Y en esta época ya distintos movimientos comenzaron a utilizar la desobediencia civil para exhibir públicamente la segregación. La idea era manifestarlo públicamente en los diarios, en las noticias, que habían personas que estaban en contra de esto. Aquí tenemos la fotografía de la primera iglesia donde él estuvo pastoreando. Un hecho muy puntual fue el que marcó la vida futura de Martin Luther King, y este fue el boicot de autobuses en Montgomery. Estaba prohibido en ese tiempo que blancos y negros se sentaran juntos en los autobuses. Estaba prohibido legalmente. Y estos últimos se sentaban en las filas de atrás y debían entrar por la puerta trasera. Pero si el autobús se llenaba, debían ceder sus asientos a las personas blancas. En 1955, la activista Rosa Parks se negó a ceder su asiento, por lo que fue arrestada y multada. En ese momento, la comunidad afroamericana organizó un boicot contra los autobuses y estableció que ninguno de ellos tomaría un bus los días lunes. Esa protesta fue exitosa y duró todo un año, hasta que se revirtió la medida de los autobuses. Martin Luther King surgió entonces como líder de ese movimiento y fue arrestado por eso. La situación se volvió tan tensa que su casa incluso sufrió un atentado con bomba. 2 años después de eso, en 1957, él crea una organización que es la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur. Y esta tenía por objetivo tener programas de alfabetización, formación ciudadana y defensa de los derechos humanos, utilizando como método la desobediencia civil no violenta. Desobediencia porque había leyes específicas que estaban a favor de la segregación racial, y no violenta porque el camino que él tomaba era la paz. Las iglesias eran uno de los pocos lugares de encuentro, aprendizaje y distensión para la comunidad afroamericana. Esto es muy importante entenderlo. El rol de la iglesia cristiana, ya sea bautista, metodista o cualquiera, dentro del mundo afroamericano fue fundamental, porque muchas veces sus líderes eran los únicos que tenían estudios superiores, sus pastores. Y al mismo tiempo, la vocación moral de la iglesia y el sentido bíblico de justicia que tenía motivó a muchas congregaciones a participar activamente de este movimiento por los derechos civiles. Esta organización no estuvo exenta de dificultades, ¿cierto? Habían, por un lado, organizaciones que intimidaban a quienes participaban. Por ejemplo, el atentado del Ku Klux Klan en 1963 contra la iglesia bautista de la calle 16, que terminó con la muerte de 4 niñas y 22 heridos que participaban en la escuela dominical. Al mismo tiempo se estaban conformando organizaciones afroamericanas que promovían la lucha armada y o también eran organizaciones políticas de carácter marxista, como el Partido Pantera Negra. Por otro lado, tenemos que los líderes de la conferencia de liderazgo cristiano sufrían persecución, difamación y espionaje por parte del FBI y de la CIA para desacreditar a su movimiento. Y por último, ciertamente también había una oposición de líderes religiosos que no compartían la visión activista del movimiento dentro de las iglesias. Continuamos viendo un poco del pensamiento de Martin Luther King. Él se dedicó finalmente plenamente a su labor de activista. En 1964 recibió el Premio Nobel de la Paz y fue asesinado en 1968 con tan solo 39 años. En un clima de polarización mundial, plena Guerra Fría, Martin Luther King propuso al mundo cristiano un activismo pacifista que significara un involucramiento en cambiar los aspectos injustos de nuestros sistemas, pero con la meta de la reconciliación y el perdón. La inspiración cristiana de Martin Luther King se aprecia en la desobediencia civil de Daniel y sus amigos frente al rey, ¿cierto? La no violencia de Jesús al dar la otra mejilla. La defensa de sus derechos ciudadanos, como lo hizo el apóstol Pablo. Su concepción de persona humana, siendo creados todos a iguales a imagen de Dios. Y también la libertad de conciencia heredada directamente, ¿cierto?, de los reformadores protestantes. ¿Qué mejor que en palabras de Martin Luther King poder expresar
lo que él pensaba con respecto a esto. Antes de ser un líder de derechos civiles, decía, era un predicador del Evangelio. Esta fue mi primera vocación y sigue siendo mi mayor compromiso. ¿Sabes? En realidad, todo lo que hago en derechos civiles lo hago porque lo considero parte de mi ministerio. No tengo otras ambiciones en la vida sino alcanzar la excelencia en el ministerio cristiano. No planeo postularme para ningún cargo político. No planeo hacer nada más que seguir siendo un predicador. Y lo que estoy haciendo en esta lucha, junto con muchos otros, surge de mi sensación de que el predicador debe estar preocupado por todo el hombre. Ciertamente, Martin Luther King no fue una persona perfecta, como ninguno de nosotros. Durante el último tiempo, al convertirse en una personalidad pública, él exponía muchos aspectos que tenían que ver con sus propias opiniones políticas, como cada uno de nosotros tiene opiniones políticas distintas, y es importante que las tengamos. Pero lo importante de su figura es proponer al cristiano un modelo donde no sea em, inconsistente con sus creencias, donde no deje de lado el sufrimiento ajeno, sino que se involucre de manera activa, pacífica y respetuosa con respecto a los asuntos de la sociedad. Esta es la visión del pastor Martin Luther King, ¿cierto? Nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con distintos aspectos. Sin embargo, la relevancia de su figura está justamente puesta allí. Espero que esta aclaración haya podido serles útil y recuerden que estoy para resolver cualquier consulta. Muchas gracias.